el contenido del libro de Esdras y de Nehemías. Y después de estar viendo este video que dura aproximadamente unos 8 minutos, entonces te voy a traer una enseñanza de lo más relevante del libro de Nehemías. Así que vamos a apagar la luz, pero no se vale dormirse, ¿ok? Entonces vamos a apagar la luz y vamos a poner este video. Gracias. Los libros de Esdras y Nehemías. En la mayoría de las Biblias modernas, estos libros están separados, pero esa división sucedió mucho después de que el libro fuera escrito. Originalmente era una sola obra escrita por un solo autor. La historia se desarrolla después de que los babilonios destruyeron a Jerusalén y a su templo y se llevaran a una gran parte del pueblo al exilio. Y este libro retoma la historia aproximadamente 50 años después y cuenta el regreso de varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando reconstruyeron la ciudad y sus vidas ahí. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves quienes dirigen los esfuerzos de reconstrucción. Tenemos a Zorobabel, Esdras y luego Nehemías, y el diseño del libro se enfoca en los esfuerzos de cada líder. Zorobabel dirige a un gran grupo de personas de vuelta a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego, aproximadamente 60 años después, llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y luego es seguido por Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y estas 3 historias están diseñadas para ser paralelas. Cada una comienza con el rey de Persia siendo movido por Dios para enviar al líder a Jerusalén, ofreciéndole recursos y apoyo. Y luego, cada líder encuentra oposición a sus esfuerzos, la cual cada uno vence, pero de manera que en cada una de las 3 partes se produce un extraño anticlímax. Regresemos un poco y veamos cómo todo encaja en su lugar. La historia comienza con un decreto de Ciro, el rey de Persia, quien es movido por Dios para permitir que los exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Y el autor dice que esto cumple una promesa hecha por el profeta Jeremías, que los exiliados regresarían un día a Jerusalén. Ahora, este cumplimiento debería despertar nuestra esperanza en muchas de las otras promesas proféticas, en el sentido de que el exilio no era el final de la historia. Tenemos la esperanza de un futuro rey mesiánico del linaje de David. Tenemos la esperanza de un templo reconstruido en el que la presencia de Dios morará con su pueblo. La esperanza de que el reino de Dios vendrá sobre todas las naciones y traerá su bendición, como Él le prometió a Abraham. Y así, con todas estas esperanzas en mente, leemos la historia de Zorobabel. Su nombre significa plantado en Babilonia. Él representa a la generación nacida en la cautividad de Babilonia y él dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén. Después de que se asientan ahí, ellos reconstruyen el altar para ofrecer sacrificios y después el templo mismo. La ceremonia para poner los fundamentos y la dedicación final del templo son momentos claves. Las historias pasadas del tabernáculo y de la dedicación del templo deberían estar en nuestras mentes. Este es el momento en el que la ardiente nube de la presencia de Dios debería descender. Él está morando con su pueblo y no sucede. Así que, aunque algunos están felices por este nuevo templo, los ancianos que habían visto el anterior templo de Salomón lloran con angustia. No se parece nada a su glorioso pasado o a sus esperanzas para el futuro. Y es aquí donde tenemos la primera historia de oposición, y es muy extraña. Los nietos de los israelitas que no fueron llevados al exilio habían vivido en Jerusalén todo este tiempo y vienen a ofrecer ayuda para la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se niega. Dice, ustedes no tienen parte en nuestro templo. Y esto, por supuesto, genera un conflicto, el cual Zorobabel vence. Pero es muy extraño porque los profetas habían visualizado que las tribus de Israel se unirían junto con todas las naciones para participar en la adoración al Dios de Israel cuando el reino finalmente llegara. Así que este es un momento anticlimático, por no decir más. En la siguiente sección nos adelantamos unos 60 años y conocemos a Esdras. Él es un líder entre los israelitas exiliados en Babilonia. Es un erudito en la Torá y un maestro, así que es nombrado por Artajerjes, el rey de Persia, para guiar a otro grupo de personas de regreso a Jerusalén. Y Esdras quiere traer una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Nuestras esperanzas se elevan y de nuevo llegamos a un momento anticlimático en la historia.
Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado se habían casado con personas no exiliadas que permanecieron viviendo en Jerusalén. Algunos no eran israelitas y es casi seguro que otros sí lo eran. Esdras luego apela a los mandamientos de la Torá, en el sentido de que Israel debía ser santo y separado de los antiguos cananeos. Y luego dice que las personas viviendo alrededor de Jerusalén son como los cananeos. Ellos van a corromper a los exiliados. Así que Esdras ofrece una muy conmovedora oración de arrepentimiento. Pero luego, él reúne a todos los líderes y promulga un decreto de divorcio que dice que todos esos matrimonios deben ser anulados y las mujeres y los niños expulsados. Y luego, el decreto solo se cumple parcialmente. Se nos da una lista de algunos de los hombres que se divorciaron de sus mujeres. La historia es muy extraña por varias razones. Primero que nada, Dios nunca ordenó a Esdras que hiciera esto. Fueron los líderes de Jerusalén quienes llevaron a Esdras a hacer el decreto. Segundo, el profeta contemporáneo, Malaquías, sí dijo que el exiliado debía preocuparse por la pureza, pero también dijo que Dios se opone al divorcio. Así que los resultados combinados del decreto encajan con este patrón de una conclusión extraña y anticlimática. Lo que nos lleva a la siguiente sección acerca de Nehemías. Aquí tenemos a un oficial israelita sirviendo en el gobierno persa. Y cuando él escucha sobre el estado arruinado de los muros de Jerusalén, él ora y obtiene permiso del rey persa Artajerjes para ir y reconstruir los muros. El rey incluso le da una escolta armada y muchos recursos. Así que después de llegar a Jerusalén, comienza el proyecto de construcción y también se enfrenta a oposición por parte de las personas que ya habían estado viviendo en Jerusalén. Una vez más, nos enfrentamos a una tensión en la historia. El profeta contemporáneo Zacarías dijo que la nueva Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin muros, que la presencia de Dios la rodearía, que personas de todas las naciones vendrían y se unirían al pueblo del pacto. Pero Nehemías parece operar con una visión contraria. Él les informa a las personas que rodean a Jerusalén que no tienen parte en Jerusalén, y esto, por supuesto, los mueve a hostilidad. Así que, aunque Nehemías cumple su visión para la ciudad con integridad y valor, ellos tienen que construir la ciudad con guardias armados protegiéndolos. Y nos preguntamos, ¿podría todo este conflicto haber sido manejado de otra manera? Y todo esto nos lleva a la conclusión del libro en dos movimientos, primero positivo y luego negativo. Esdras y Nehemías combinan sus esfuerzos para traer una renovación espiritual entre el pueblo. Ellos reúnen a todos los exiliados para un festival y enseñan y leen la Torá a todo el pueblo durante 7 días. Y luego celebran la antigua fiesta de los tabernáculos para recordar la fidelidad de Dios en el Éxodo y los viajes en el desierto. Y confiesan sus pecados y se comprometen a renovar el pacto y a seguir todos los mandamientos de la Torá. Y terminan con una gran celebración sobre el templo y los muros de Jerusalén. Y pensaríamos que este es el momento decisivo, pero no lo es. El libro termina en una nota completamente deprimente. Nehemías da un paseo por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo sus votos del pacto. La obra de Zorobabel está deshecha, ya que él se encuentra con el templo en descuido y siendo administrado por un conjunto de gente que no está calificada. Luego descubre que el trabajo de Esdras ha sido comprometido. Encuentra a todos violando la Torá, a personas trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo en los muros está en juego porque las personas están poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén y trabajando en el día de reposo. Y Nehemías desata un alboroto, golpea a las personas, les tira el cabello y les grita, obedezcan los mandamientos de la Torá. Y sus últimas palabras son una oración para que Dios lo recuerde y que por lo menos él hizo el intento. Y así termina el libro. Quiero decir, es muy extraño, pero nos hemos preparado para esto, ¿no? Estos momentos anticlimáticos han sido entretejidos intencionalmente en el diseño del libro. Así que nos hace preguntarnos, ¿qué podría contribuir este libro a la narrativa de la Biblia? Bueno, recuerda, el libro empezó elevando nuestra esperanza en las promesas proféticas acerca del Mesías, el templo y el reino de Dios. Y luego no sucede nada de eso. Así que aunque Israel está de vuelta en la tierra, no parece que su estado espiritual anterior al exilio haya cambiado.
Y aunque Esdras y Nehemías hacen lo mejor que pueden, sus reformas políticas y sociales entre el pueblo no abordan los problemas centrales de los corazones. Así que el libro está apuntado a la misma necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo de Dios necesita es una transformación integral de sus corazones para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y sí, el libro termina con una decepción, pero te obliga a seguir leyendo los libros proféticos y de sabiduría, para descubrir qué es lo que Dios hará para cumplir sus grandes promesas de pacto. Pero por ahora, de eso tratan los libros de Esdras y Nehemías. Bastante interesante, ¿verdad? Tantas promesas, tantos anhelos y no se cumplen. Pero todo esto es a propósito y es un espejo de lo que podemos ver hasta el día de hoy. Podemos, como les he comentado en otras ocasiones, venir de países donde pensamos que el problema es la situación económica o el problema es fulanito, menganito, que es el gobierno, pero cuando vamos viendo la raíz del problema siempre es el corazón del hombre. Y lo que hace falta es cambiarle el corazón. Y es exactamente lo que vino a hacer Jesús, cambiarnos el corazón, pero la mente, esa nos toca cambiarla a nosotros, con la ayuda de Dios obviamente, pero todo radica en cuánto puedo o qué tan dispuesto estoy yo en querer cambiar. Y la gran bendición está en que cuando yo me dedico a decirle a Dios que sí, cambia mi corazón y cambia mi mente, mi punto de vista cambia y aunque las circunstancias puedan ser iguales, el ver las cosas desde el punto de vista de Dios me trae esperanza y digo voy a seguir adelante porque bueno, este mundo es una preparación del que viene. Entonces a pesar de que Nehemías pues construyó unos muros que ahorita ya no existen, o tal vez queda parcialmente nada más algunas piedras allí, pero esto es un reflejo de lo que espiritualmente podemos hacer en Dios cuando nos tomamos de su mano. Y bueno, lo más importante está en lo que dejó, las lecciones, lo que hizo bien. Y como vemos en este video, son 3 personajes centrales, pero no alcanzaría el tiempo de analizar a los 3. Entonces escogí uno de los más interesantes a mi punto de vista, que es Nehemías, porque podemos sacar de aquí lecciones que nos incumben a todos. Yo creo que todos tenemos una familia, pertenecemos a una familia, ya sea que seamos hijos o que seamos padres o que seamos tíos, pero todos pertenecemos a algo parecido a una familia, ¿verdad? Tal vez no es la ideal, no es la que tú deseabas, pero fue la que Dios nos dio. Y entonces se trata de ser influencia para bien. Y Nehemías tiene todas las características de alguien que fue en contra de la corriente. Él era el único y el muro estaba destruido. El muro en aquel entonces pues era con lo que se protegía una ciudad. En el día de hoy actualmente pues ya no se ocupan muros. Bueno, algunas personas piensan que sí, ¿verdad? Se ocupan los muros, pero a lo que quiero llegar es que como familia sí necesitamos el estar protegiéndonos unos a otros. Y entonces comúnmente hay veces que nos atacamos unos a otros y por eso Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no prospera, ¿verdad? Entonces esto lo podemos ver en términos más pequeños en una familia puesta contra sí misma no prospera. La cuestión es que hay veces que gastamos mucho tiempo queriendo convencer a mi cónyuge que piense igual que yo. ¿Les ha pasado? No me dejen solo. Pero aquí la cuestión está en que tú te tienes que enfocar en ti mismo, en decirle a Dios, Señor, yo sí quiero cambiar lo que hizo Nehemías. Y entonces por fe tú empiezas a caminar y Dios dice en Mateo 6:33 que Él va a cumplir, si tú haces su justicia, Él cumple y pone las añadiduras. Y entonces empiezas a influenciar no solamente a tu cónyuge, sino a tus hijos, o si eres hijo, empiezas a influenciar a tus padres. Entonces la cuestión está empezar a actuar por fe y la única vida que puedes controlar es la tuya. Parece que se dice muy sencillo, pero nuestra vida nos la pasamos queriendo controlar la vida de todos los demás, ¿verdad?
no voltees a ver a nadie, pero hay veces que tú debieras hacerle así, tú así, tú así. Enfócate en tu vida, buscar el reino de Dios y entonces Dios se va a encargar de todo lo demás. Y entonces fue lo que hizo Nehemías. Nehemías era una sola persona, pero hizo una transformación. Y la semana pasada, bueno, desde la antepasada, te hablaba de Primera y Segunda de Reyes y nos enfocamos en la Biblia, ¿verdad? Lo importante que es leer la Biblia. Y después fuimos Primera y Segunda de Crónicas y me enfoqué en qué importante es orar. Ahorita en Nehemías me quiero enfocar en el contenido de la oración. Y entonces te voy a hablar de 4 puntos bien importantes y todos los puse con R para acordarnos más fácilmente. Entonces, si no tienes notas del mensaje, levanta tu mano. Ahorita te hacemos llegar unas. Todos tienen, sí, allá atrás, ok. Y entonces, ahí en las notas del mensaje son 4 puntos los que voy a estar tratando en esta noche. Reconócelo, reconócete, recuerda y responde. Lo escogí a propósito con puras R's para que nos acordemos cuando estemos orando de estos 4 puntos. Pero esto está basado en Nehemías capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y van a estar ahí en la pantalla. Te voy a leer esta parte. Dice: Dios grande y poderoso, es Nehemías orando. Vamos a estudiar su oración. Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Verso 8. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Verso 10. Nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con tu gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Obviamente esta es la versión la traducción del lenguaje actual. Suena bastante diferente a la Reina Valera, pero el contenido es lo mismo. Y entonces, analizando la oración de Nehemías, el primer punto, él inicia reconociendo a Dios. Y lo mismo lo vamos a encontrar en el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Bueno, Nehemías antes, muchos años antes, lo está haciendo a su manera. Y dice: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Allí hay 3 puntos en tus notas. Uno de ellos es reconocer la posición de Dios. Se dice fácil, pero el reconocer que Dios es Dios y que yo no soy es una de las cuestiones más difíciles para el ser humano. Desde el huerto del Edén, ahí tienes a Adán y Eva queriendo decidir su propia vida. De hecho, esa es la raíz de todo el pecado, que yo quiero hacer las cosas como a mí se me da la gana. No quiero que nadie me diga nada. Y entonces, pues la Biblia dice: no robarás. Y ahí estamos robando, ¿verdad? Bueno, para no dejar solos a los demás, ¿verdad? Ahí me incluyo. Ahí estamos robando, ¿verdad? Dios nos dice: guarda el día de reposo, y no lo quiero guardar, ¿verdad? No, pues el fin de semana es cuando más vendo. Y Dios te dice: dedica un día a Dios completo. Ay, no, pues ya 1:30 es suficiente. Y entonces ya varias veces se los he comentado, ¿verdad? Dios nos dice que diezmemos todo. De todo lo que Dios nos da, que diezmemos. Y entonces cuando vas viendo, el diezmar es el 10% de lo que Dios nos da. En una semana nos dio 168 horas. Entonces, si no mal recuerdo la cuenta, ahí sacas 24 horas por 7 y te da 168 horas. De esas 168 horas, el 10% sería 16 horas con .8, 16.8. O sea, vamos a redondearlo a 17 horas, ¿no? O sea, casi 24 horas. Y los domingos, o el día que tú elijas, porque hay quienes trabajan en domingo, pero el día que tú elijas, ¿cuántas horas le dedicamos a Dios?
Entonces, no es para condenar a nadie, pero sí para hacernos reflexionar cómo decimos, Dios, tú eres Dios, yo no soy Dios, pero a la hora de que Dios nos dice un mandamiento, es bien fácil el decir, yo lo quiero hacer a mi manera, yo sé mejor. Y entre paréntesis, hay veces que tenemos los humanos como pecados más grandes que otros, ¿verdad? Y entonces decimos, no, pues el pecado de robar, sí, ese sí, que lo metan a la cárcel porque me robó. Y vemos ahora algo que está sucediendo en la sociedad que decimos, bueno, y el elegir supuestamente el sexo, mi orientación sexual, como le están llamando, ¿qué problema tiene si es mi cuerpo? Bueno, el problema que tiene no es entre nosotros, no es como el robar o como el adulterar. El problema es delante de Dios. Si Dios te diseñó hombre, es porque el plan de Dios es que lo cumpla siendo hombre. Si Dios te diseñó mujer, es porque Él sabe el plan que tiene para ti y por eso te hizo mujer. Y entonces es la raíz del pecado, que yo quiero hacer las cosas como se me da la gana y entonces digo, no, es que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y entonces la raíz es quiero hacer las cosas como yo quiero, no quiero seguir lo que Dios me dice. Y entonces esa es la raíz de por qué es pecado también. Y lo dice la Biblia, que el hombre que se acuesta con hombres es pecado. ¿Por qué? Porque es igual que el robar. Dios te está diciendo que hagas las cosas de una manera y no queremos. Y entonces cuando ya la cosa sale mal, entonces venimos buscando a Dios. Y todos hemos venido a Dios de alguna manera u otra, parecido, ¿verdad? El reconociendo a Dios, el primer punto. Pero no se trata de reconocer a Dios nada más cuando tengo problemas, sino también cuando ya las cosas van bien. ¿No te ha pasado a veces con el ejercicio que fuiste al doctor y te dijeron, no, pues es que estás obeso? Ay. Y entonces pues empiezo a hacer ejercicios 2, 3, 4 semanas y después se me atravesó la galleta, y después pues ya me levanté y como que me dio flojera y luego es que el día de hoy hizo mucho calor y entonces empiezo a dejar el ejercicio y al rato ya no lo hice. No se trata de hacerlo un tiempo, se trata de siempre permanecer haciendo lo bueno. Y entonces algo así como el ejercicio, así es el reconocer que Dios es Dios todo el tiempo, no solo cuando tienes problemas, sino también en tus victorias, también cuando las cosas hay abundancia, porque cuando hay abundancia a veces es más difícil portarse bien cuando hay abundancia que cuando hay escasez, ¿ok? Entonces confesar que Dios, la posición de Dios, el saber cuál es su poder y que Dios cumple sus promesas es de los 3 puntos que está reconociendo en esta primera parte Nehemías. Y se los he puesto con este ejemplo y lo quiero volver a hacer ahorita que veía a Luca, ¿verdad? Que ya se salió. Yo creo que Luca va a ser pastor porque cómo le gusta hablar y platicar y demás. Pero bueno, el proceso de pedir a Dios y reconocerle va surgiendo así como el proceso de un bebito a su mamá. Cuando no es por romperle el corazón a las mamás, ¿verdad? Pero un bebé aprende a decir mamá. Vamos a aprovechar que Andrea se salió, ¿verdad? No tanto porque la ame. Un bebito pues va aprendiendo, ¿verdad? Él lo que dice es la palabra que le satisface sus necesidades. Y entonces cuando tiene frío, él empieza a entender, digo mamá y me tapan. Tengo hambre y digo mamá y me dan de comer. Me siento incómodo porque ya descomí. Bueno, digo mamá y me limpian. Entonces a lo que voy es que cada vez que hace una petición ese bebé, le es respondida. Y van siendo peticiones pequeñas como el comer o como el que ya tengo sueño y quiero dormir. Pero conforme va creciendo ese bebé, se va volviendo un niño, después se va volviendo un joven. ¿Cuántas veces le pidió a su mamá algo y su mamá le satisfizo la necesidad? Cientos, si no miles de veces. Ese es el proceso que debo de buscar yo con Dios. Pedirle a Dios lo que necesito y cuando Dios me responde, volverlo a hacer y agradecerle obviamente. Pero eso va haciendo que mi fe crezca. Y eso fue lo que Nehemías utilizó
para un desafío tan grande como pedir. ¿Te imaginas una barda, un muro? El día de hoy estamos viendo qué difícil es construir un muro, ¿verdad? Bueno, Nehemías también se lo encontró. Está pidiendo en oración el poderse presentar delante del rey Artajerjes para que le dé todo lo que necesita, desde madera, las piedras, el transportar, todo eso, que deje libre a gente para que vaya a reconstruir el muro. Y tú dices, ¿y qué iba a ganar Artajerjes? O sea, ¿por qué? ¿Por lo guapo que estaba Nehemías? ¿O por qué le iba a dar todo eso? Y esa es la cuestión, que Nehemías está orando sabiendo que no es Artajerjes el que le va a dar las cosas, es Dios directamente a través del rey. Entonces, eso es cuando yo tengo fe, el darme cuenta, bueno, lo que pido puede venir por varios canales de bendición. Puede ser mi trabajo, puede ser el vecino, puede ser mi compadre, puede ser mi amiga, pero es Dios quien está detrás, es Dios quien me bendice. Entonces de allí empieza a surgir la fe, y la fe son como escalones para desafíos, como en este caso Nehemías. Nehemías para eso nació. Está en la Biblia porque para eso nació, pero su preparación no empezó allí, no fue la primera vez que pidió. Él ya tenía un historial de ir pidiendo cosas, y eso lo llevó a ser un grande de la fe para pedir algo así. Entonces, atrévete a irle pidiendo a Dios cosas para que cuando llegue el día que tengas un desafío. Nada más aquí un paréntesis, ¿te das cuenta que lo que está pidiendo Nehemías no es para él? O sea, no es una petición egoísta. Ahí está la cuestión. Empezamos como el bebito, ¿verdad? Pidiendo para mí, ponme, dame de comer, cámbiame. Pero después mi oración va cambiando. Pero cuando llegan grandes desafíos para el reino de Dios, que Dios te quiere utilizar en tu vida, tú ya estás fuerte en la fe y dices, sí, yo creo que Dios me puede ayudar a llevar adelante ese ministerio. Y entonces ese ministerio, ese servicio, ese desafío, el compartirle a alguien del evangelio, yo creo que Dios me puede dar la sabiduría para compartirle a mi vecina que sé que está teniendo problemas económicos, o a mi compañero de trabajo que sé que está teniendo problemas de salud, pero ya actúo en fe. Sí tengo nervios, pero me vuelvo osado, o sea, valiente, que es lo que tenía Nehemías, ¿no? Entonces es reconocerlo, ¿verdad? El primer punto. Número 2, reconócete. Entonces, Nehemías sabía dónde estaba Dios y sabía dónde estaba él. Entonces, número 2, reconócete. ¿Y cómo lo hizo Nehemías? Ahí el versos 6 y 7, seguimos en el capítulo 1, dice, escúchame y atiende mi oración, pues yo soy ¿quién? Tu servidor. Ok, entonces él sabe que él es servidor de Dios. Dice, día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Wow, una de las cosas que hace Nehemías que tú te puedes dar cuenta en la sociedad es que todo el mundo nos echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Aquí Nehemías está reconociendo y le dice, yo, Señor, yo he sido, yo intercedo, o sea, también te ofrezco, Señor, te pido que tú los perdones a mis hermanos, a mis compatriotas, ¿no? A mis israelitas, a mis hermanos israelitas. Entonces él está diciendo hemos, y se incluye, y allí dice bien claro, hemos pecado yo y también mis antepasados. Eso es una de las cosas que debemos de hacer. Y esto lo menciono más para quienes tal vez ya están más avanzados en el evangelio. Dice la Biblia que somos sacerdotes, que somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, una de las funciones de los sacerdotes era interceder por los pecados de los demás. Hagan de cuenta que Bertín era el sacerdote, vamos a ponerte de sacerdote, ¿verdad? Y ahí estaba con sus túnicas largas, y entonces él tenía que ofrecer, suponiendo un macho cabrío o unas palomitas en caso de que fuera alguien pobre. Y entonces él entraba al templo y la sacrificaba,
y decía: Señor, perdona los pecados de quien les gusta, de Eric. Señor, perdona los pecados. Ya Eric ponía las manos arriba del carnero antes de que lo mataran, y entonces el carnero moría en lugar de Eric. Y entonces Bertín estaba intercediendo a Dios para que perdonara a Eric. Esa era la función sacerdotal. ¿Qué sucede el día de hoy? Dice la Biblia que somos real sacerdocio. Pero ¿qué sucede si Bertín el día de hoy, en lugar de orar por Eric, se pone a criticarlo? Ay, Señor, es que este Eric no le sube a los micrófonos y luego estamos practicando y le baja y luego le mueve y luego le hace para acá y para allá. Y entonces, en lugar de que la función sacerdotal sea interceder unos por otros, porque dice que todos somos real sacerdocio, nos empezamos a criticar. Ay, míralo, ya debiendo de portarse bien. Ay, míralo, en lugar de que esto. Y mira cómo se comporta. Y míralo. Entonces, ¿quién va a interceder? Jesús es el sumo sacerdote, lo dice en Hebreos, que ya no tenemos necesidad de otro sumo sacerdote. Pero los demás, los que estamos debajo, seguimos siendo sacerdotes, reales sacerdotes. Debemos de pedir por los pecadores, debemos de pedir por aquellos que están haciendo un esfuerzo de portarse bien. Pero si yo, en lugar de orar y decir: Señor, ayuda a mi hermana Reina, ayuda, me pongo a criticar, entonces estoy haciendo el trabajo de Satanás. En lugar de ayudar a mis hermanos, a mis consiervos, que es lo que está haciendo Nehemías, me pongo a criticarlos y a desesperarme. Es que no cambian, es que no se mueven, y me pongo a regañarlos. Nehemías bien pudo haberse puesto a regañar allí Señor, y perdóname a mí, pero a ellos no, porque sí es cierto, qué bueno que son bien lentos para cambiar y no se apuran. Nehemías está diciendo: hemos pecado yo y también mis antepasados. Y dice: hemos actuado mal y no hemos obedecido tus mandamientos. Debemos de interceder los unos por los otros. Y cada que sientes que te desesperas, si eres más adelantado o llevas más tiempo en la fe, y volteas y ves al que va iniciando y dices: es que ya debía de haber cambiado. Recuerda qué difícil es cambiar. Ponernos en un espejo y decir: qué difícil es cambiar. O sea, a mí mi esposa me ha dicho: después de que laves los platos y antes de guardarlos, sécalos. ¿Vieras que no me he podido hacer el hábito? Y apenas llevamos 19 años de casados. Yo creo que ya para los 20 tal vez ya. Y que no los guardes húmedos, sécalos. Ay, sí es cierto que hay que sobarlos y secarlos. Y ya después ya los guardamos. Pero ese hábito, ¿cómo me ha costado trabajo desarrollarlo? Así nos pasa en lo espiritual también. Entonces, reconocer quién es Dios, reconocer quién soy yo, y también por lo mismo reconocer que mis consiervos, mis hermanos, también les cuesta trabajo cambiar. Y número 3, recuerda. Y Nehemías recordó, mira, en el versículo 8 y 9, seguimos en el capítulo 1. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, está diciendo Nehemías a Dios en oración. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos, pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. La promesa, una de ellas que está recordando Nehemías, se encuentra en 2 de Crónicas 7:14, que cuando hicieron el primer templo, porque aquí estamos viendo que en el video lo estamos viendo que se lo destruyeron cuando vinieron a exiliar, o sea, los babilonios exiliaron al pueblo de Israel, destruyen el templo. Bueno, ahora lo están volviendo a construir, y entonces de eso se está acordando, porque en la consagración del templo Salomón dice eso, segunda de Crónicas 7:14: si tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, se humillare y buscare su rostro y se arrepintiere de su mal camino, entonces dice: yo sanaré su tierra. Entonces eso es lo que está mencionando. Entonces Nehemías tuvo que haber leído la Biblia, y eso que en aquel entonces no era tan accesible como ahora. De eso se trata, de que te vayas interesando en Dios y que lo ames a su manera,
que lo ames como Él nos pide ciertas cosas bien específicas. Tal vez no las entendamos, pero así le gusta a Dios que lo amemos. Entonces, un ejemplo, Dios no te pide que te golpees, ni que te lastimes, ni que te trates mal para ganarte la salvación. Dice Dios que es por gracia. Entonces, eso de que me pongo nopales, de que me pego, de que me maltrato, eso dice Dios, así no me gusta que me ames. Dice, si me amas, y entonces nos deja la gran comisión. Dice, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera. Ay, pero es que esa no me gusta a mí. Pues no, pero le gusta a Dios. Y aquí se trata de yo querer agradar a Dios porque quiero que Él me ayude, ¿verdad? Entonces debo de amarlo a su manera. Y pues les he puesto tantos ejemplos, ¿verdad? Sobre todo de los churritos de mi esposa, de los del super ratón, ¿verdad? Que le gustan los del super ratón, y yo al principio le llevaba, ay, que mira los chocolates, porque a mí me gustan los chocolates, ¿verdad? Y ay, mira las galletas, y terminaba comiéndomelas yo, ¿verdad? Ay, mira, te traje unas galletas, a mí me gustan los churros con limón y retiarto chamoy. Ay, pero te traje unas galletas, pero bueno, como no las quieres, me las voy a comer yo. Y entonces las terminaba comiendo yo, ¿verdad? Algo así a veces amamos a Dios. Ay, Señor, te amo tanto que mira, te traje eso, pero eso no le gusta a Dios. Hay veces que lo amo porque me es más fácil. Un ejemplo, ¿qué te es más fácil? ¿Dar dinero o dar tu tiempo? Ahí está, ya, que no me molesten, yo ya di. No se trata de que des, se trata de que pongas tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Eso incluye tu tiempo también. Entonces, no se trata de Dios de dinero, se trata del corazón. Entonces, da tu tiempo, ama a Dios como a Él le gusta, no en nuestros términos. Y esto viene en Filipenses 4:19. Porque aquí viene la recompensa, ¿verdad? Una promesa que viene así y dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Obviamente para eso necesito conocer las promesas de Dios. Y dicen los teólogos estudiosos que hay más de 6,000 promesas en la Biblia. Así como esta que te mencioné de 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, dice, entonces yo sanaré su tierra. Y entonces esa es una promesa, 2 de Crónicas 7:14. Pero hay tantas promesas, más de 6,000, que esto me recuerda a una vez un hombre que dicen que se ganó un premio, y el premio era ir en un crucero. Ven de esos cruceros que duran 3-4 días y que van por Alaska y que regresan, y entonces se ganan los boletos para ir en el crucero. Y entonces muy emocionado llega por los boletos y ¡ay, qué suave el crucero! Y ya llega el día donde el crucero va a salir, y entonces se sube al barco, y entonces ya estando en el barco dice, ¿qué voy a hacer? No traje de comer. Y entonces ve que pues está ahí el buffet, y dice, no, ha de estar bien caro, pues aquí en medio del mar. Pues si les ha pasado que en Disney, ¿verdad? Ya que estás adentro, pues bien, te venden todo bien caro, a ver cómo le haces, ¿no? Pues ya estás allá adentro y con hambre, y él dice, pues aquí en el mar, pues va a salir bien caro el buffet. Y entonces se acuerda que traía galletas de animalitos ahí en su equipaje. Y entonces 3 días desayunando, comiendo y cenando galletas de animalitos. Ya al final de los 3 días de crucero llega donde iba, y entonces vienen los de la entrevista del radio. ¿Qué le parecieron los boletos? ¿Le gustó? ¿Qué tal? No, sí, padrísimo todo. ¿Y qué tal la comida? No, pues no la probé. ¿Cómo que no probó la comida? No, pues es que no traía dinero. ¿Qué, no sabía que la comida iba incluida? Y se quedó. Llevo 3 días desayunando, comiendo y cenando galletas de animalitos. ¿Por qué? Porque no se sabía que el crucero incluía la comida. ¿A qué voy con esta historia? A que
Dios nos dejó no solamente la salvación, nos dejó promesas para todas las áreas de nuestra vida, pero hay veces que vivimos angustiados. Ay, ¿qué voy a hacer? Que el dinero que no me alcanza, o qué voy a hacer porque estoy enfermo o enferma, o qué voy a hacer porque tengo problemas de relación aquí o acá o allá. Dios te dejó todo incluido, pero si no sabes lo que incluye el paquete que te ganaste a través de Cristo Jesús, no lo vas a saber utilizar y vas a comer galletas de animalitos, de día, de noche y al día siguiente otra vez. ¿Por qué? Porque esa es la angustia, la preocupación. ¿Crees que eres salvo? Sí, sí creo, pero estoy bien angustiado porque es que no me va a alcanzar, es que no sé qué va a pasar, es que no sé qué voy a hacer. Y entonces crees que estás salvo, pero que Dios nada más te dio la salvación y todo lo demás ahí te las arreglas como puedas. Te incluyó todo, pero tienes que estudiar y recordar las promesas de Dios. Entonces, por eso mismo, volviendo 2 semanas atrás de lo que hemos venido hablando los jueves, lee tu Biblia todos los días. Tienes que leer tu Biblia todos los días y conforme la vayas leyendo, te vas a ir encontrando promesas y ahí entonces subráyalas, márcalas. Escríbelas en tarjetas y las pones en el espejo allí en tu baño para que todos los días que te vayas a ir a peinar, porque sí espero te peines, ¿verdad? Cada que te vayas allí dice que soy nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y entonces dice, esa es una promesa y otra y otra. Y entonces empiezas a recordar que por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Te ganaste la herencia. O sea, el testamento, el antiguo y el nuevo, y son para nosotros. Tenemos un hermano rico que falleció, pero resucitó a los 3 días y nos dejó una herencia increíble. Entonces, recuerda. Y por último, responde. Entonces, te he venido hablando de reconoce a Dios, reconócete a ti en donde estás, recuerda sus promesas y número 4, responde. Y mira, regresando a la oración de Nehemías capítulo 1, ahora versículos 10 y 11, dice: nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. ¿Te acuerdas? Está yendo hasta cuando sacó Dios de esclavitud al pueblo de Israel en Egipto. Verso 11: Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Entonces, aquí Nehemías, él tenía un trabajo bien cómodo, bueno, entre comillas, ¿verdad? O sea, él trabajaba en el gobierno, él era el que probaba la comida del rey antes que el rey comiera, por si estaba envenenada. Nehemías era el que estiraba la pata, ¿verdad? Entonces, él era el copero del rey, o sea, tenía una posición muy buena. Esto que está pidiendo es unas vacaciones indefinidas de irse a construir un muro, que a él qué. O sea, si él ya tenía un trabajo seguro. Haz de cuenta que trabajas en la Casa Blanca y que estás de cocinero en la Casa Blanca y te enteras que en otro lugar bien lejos hay alguien que necesita que le construyas una casa, un muro. Y entonces estás dejando toda tu posición económica, política, de amistad, estás poniendo en juego tu relación con el rey porque en una de esas se puede enojar y despedirte. Todo eso lo hace por amor a sus hermanos, por amor a Dios, por amor a restaurar la ciudad de Dios. Entonces la petición de Nehemías no es egoísta. Eso lo quiero enfatizar, que no es egoísta, porque hay veces que pues nada más pedimos por nosotros. Señor, el carro, Señor, la casa, Señor, que me suban el sueldo. ¿Y qué del reino de Dios? ¿Estás pidiendo algo donde tu vida la estés invirtiendo en el reino de Dios? Esto me recuerda una vez que había un cerdito y una gallina que estaban en una granja y el dueño de la granja iba a cumplir años. Y entonces le dice la gallina al cerdito: vamos a hacerle una fiesta a nuestro amo, vamos a hacerle una gran fiesta. Y entonces dice el cerdito: sale, vamos a hacerla. Y entonces la gallina dice: pero ¿qué le vamos a ofrecer de comer? Y entonces el cerdito está pensando y dice la gallina: ya sí, unos huevos con tocino. Y entonces el cerdito se quedó pensando, ¿verdad?
¿A qué voy con esto? Aquí hay veces que así vamos a hacer esto para Dios, vamos a hacer el otro. Y somos como la gallina, ¿verdad? Pues nada más ponemos los huevitos y no nos costó la vida, ¿verdad? Pero al cerdito le iba a costar la vida poner el tocino. Le iba a costar toda la vida. Y entonces, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. De verdad, ¿qué tan comprometido estamos con Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos o queremos estar? Tenemos la cantidad de Dios que hemos deseado. Tenemos los problemas que tenemos por dos fuentes. Una, que sea a causa de nuestro descuido espiritual, o la otra que son pruebas que Dios está permitiendo para que crezcamos espiritualmente. Espero que tus problemas sean por la segunda causa, porque si son por la primera, entonces tú puedes comprometerte con Dios y decirle: Señor, voy a sufrir en este mundo, pero que sea por causa de que estoy obedeciendo de tu evangelio. Quiero dar mi vida para ti, Señor. Y entonces todas las peticiones que tú has querido, las buenas peticiones de tu corazón, Dios las va a ir añadiendo. Y yo soy testigo de eso. Dios me bendijo con una esposa increíble cuando, en realidad, cuando yo firmé para casarme, no sabía ni en qué me estaba metiendo. O sea, no sé si te pasó a ti que eres casado, yo no sabía en qué me estaba metiendo. Pero Dios me ha bendecido con unos hijos increíbles, y yo voy diciendo, nada de eso lo pensé ni lo planeé. Han sido añadiduras de Dios. Lo único que tienes que ir haciendo tú es comprometerte con Dios. Y todo lo demás va surgiendo, pero es por fe. Es por fe. ¿Qué tan comprometidos queremos? Y algo bien sencillo que tú puedas hacer es decir: yo quiero aprender más de la Biblia. Para eso están los grupos pequeños. Para eso están los grupos pequeños. El decir: bueno, pero es que yo ya sé. Pues sí, pero si tú abres tu casa, ¿qué de tu vecino, de tu vecina que no saben y que no se atreverían a venir a una iglesia porque ellos son de otra religión? Aunque sabemos nosotros, no se trata de religiones, se trata de aprender de la Biblia y tener una relación con Dios. Pero si tú abres tu casa y los invitas, es más accesible que conozcan de Dios. De eso se trata, el decir: bueno, Señor, te hacemos unos huevitos con tocino, o te dedico toda mi vida. ¿Quién voy a ser, la gallina o el cochinito? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Si tú estás interesado en saber más de los grupos pequeños, saber más acerca de cómo comprometerte más con Dios, tengo un par de propuestas. La primera es este sábado de 10 a 1:30 tenemos lo que le llamamos las clases de madurez, que es lo que ves aquí: 101, 201, 301, 401. Lo único que son los hábitos espirituales que tienes que ir formando para ir creciendo más en fe. Y entonces eso los puedes tomar el sábado. No te vamos a dar galletas de animalitos, está el almuerzo incluido, son gratis, son de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, hay cuidado de niños también. Y por otro lado, si no puedes el sábado porque trabajas, por X razón, tenemos en octubre, bueno, está desde ahorita, desde septiembre, pero en octubre de 9 a 10 de la mañana voy a estar hablando exclusivamente de grupos pequeños. En qué consisten, cómo abrir tu casa, lo que necesitas saber. De tal manera que si tú quieres saber más de Dios, no sé tú, pero yo más joven no me estoy haciendo. Y el tiempo, Dios es eterno, pero mi tiempo se va acabando y a mí me quedan 43 años menos de vida. El tiempo que me quede, no sé cuánto voy a vivir, pero ya pasé más de la mitad. Quiero invertirlos en lo que vale la pena. Y el reino de Dios, aprender más de Dios, no de una religión, sino de la Biblia directamente. Ahorita no te hablé de ninguna religión, lo único que te hablé es Biblia. Biblia. Entonces, ahí está. En septiembre, o sea, este próximo domingo también hay clases de 9 a 10, estamos hablando de evangelismo, pero en octubre vamos a hablar de grupos pequeños. Así que Nehemías hizo la diferencia y el muro, como te digo, ahorita ya no existe, pero su ejemplo aquí está, más de 3,000 años y sigue su ejemplo. No sabemos a cuántos vamos a impactar, si vas a impactar a tus hijos, a tus nietos, a generaciones más adelante con tu ejemplo, de que sepan
se decidió, se comprometió con Dios e hizo cosas increíbles para la gloria de Dios. Si hubiera otra cosa en la que invirtieras tu vida que valiera más la pena que el reino de Dios, te lo diría. Ve e invierte tu vida en eso. Pero nada de lo que hagas va a trascender como invertir el tiempo en Dios, aprender de la Biblia. Analiza, ¿qué de lo que hiciste el día de hoy, de aquí a 5 años va a importar? ¿De aquí a 10? ¿Qué de lo que hiciste el día de hoy, cuando mueras, va a importar? Yo cuando lo voy viendo digo, pues en realidad me afano con puras cosas, que si la limpieza, que si la comida, que si... sí, porque a veces me toca hacer de comer, sí, aunque no lo creas, sale salada a veces la comida, ¿verdad? Pero digo, pues lo único que vale la pena es lo que hago para el reino de Dios. El reino de Dios va a permanecer más allá de tu apellido, de familia, más allá de los López, de los García, de los Cabrera, va a permanecer el reino de Dios. Es la familia que más va a permanecer. Así que si tú quieres ser parte de esta familia y quieres aprender más, te voy a invitar a que cierres tus ojos y que allí en tus palabras tú hagas un compromiso con Dios a la profundidad que tú quieras. Aquí Dios está sin presionar a nadie. Es algo totalmente voluntario. Dios no va a obligar a nadie a entrar al reino de los cielos a empujones. Dios es un caballero y te dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo, toco. Si tú quieres, yo puedo entrar y cenar contigo y tú conmigo. Y el primer paso es decirle a Dios, yo quiero recibirte como Señor y Salvador. El que tú dirijas mi vida. Y tú le puedes decir allí en tus palabras, yo quiero que dirijas mi vida. Perdóname por los errores, por las equivocaciones, por los dolores que le he provocado a mí mismo y a otros. Así como Nehemías lo dijo, me arrepiento, Señor. Así también nosotros. Y dice la Biblia que cuando tú reconoces que Jesús es Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, entonces eres salvo. Así de fácil. Así de fácil. Y si tú ya eres salvo, el siguiente paso es decirle a Dios, Señor, ora por agradecimiento, yo quiero hacer más por ti. ¿Cómo te puedo demostrar que te amo? Y en la Biblia le llama pactos, el comprometernos más, hacer pactos, hacer tratos con Dios y decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer un pacto y allí tú llénale lo que quieras decirle a Dios, de abrir tu casa para grupos pequeños, de leer la Biblia todos los días, de orar todos los días, de venir al entrenamiento en octubre o en septiembre. Allí tú llena con lo que tú quieras, pero no te quedes como estás. Dios es un Dios que nos pide que vayamos de aumento en aumento, como la luz del sol que va amaneciendo hasta que el día está perfecto, sin sombra. Así dice Dios que quiere que sea nuestra vida y nuestro entendimiento. Padre Santo, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias por aquellos que nos están viendo por internet. Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Sácanos de nuestra comodidad, sácanos de nuestra área de confort. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, porque los días son malos y los días se van acortando. Señor, levántanos como Nehemías, hacer la diferencia, Señor, en la comunidad en la que nos movemos, con las amistades, con los familiares con los que nos movemos. Ayúdanos a conocerte más, enamorarnos más de ti, de tal manera que podamos con nuestro ejemplo, con nuestra boca, con lo que hay, con la abundancia de nuestro corazón, compartirle a aquellos que no te conocen, Padre, que puedan ver la pasión que hay en nuestras vidas para ti, Padre, que eres un Dios bueno, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios que eres la aventura más grande que pueda haber para un ser humano, el servirte, el adorarte, el dedicar toda la vida para tu servicio. Padre, está todo incluido, Señor, no solo la salvación. Cuán perfecto, Señor, cuán perfecto es tu plan para la iglesia. Ayúdanos a conocerte más, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, papá. Amén y amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. No se olviden saludar.